Bienvenidos a esta guía técnica sobre Thermomix TM31. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar del error 52 que puede aparecer en tu Thermomix TM31. Este error suele ocurrir cuando el motor de la máquina presenta problemas, lo que impide que funcione correctamente. Ignorar este fallo puede llevar a un daño mayor, haciendo que la reparación sea más costosa y complicando su uso diario. Así que es importante actuar a tiempo. Para realizar esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas y un multímetro. Además, ten a mano un paño suave para proteger la superficie de trabajo. Para empezar, desconecta la Thermomix de la corriente para asegurarte de que trabajas de forma segura. Luego, con el destornillador de estrella, quita los tornillos de la base del aparato. Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar seguro para no perderlos. Una vez que hayas retirado los tornillos, levanta con cuidado la tapa de la base, utilizando el destornillador plano si es necesario para hacer palanca. Ahora, localiza el motor, que es el componente que suele fallar en estos casos. Utiliza el multímetro para comprobar la continuidad del motor. Si el multímetro no marca ninguna lectura, es probable que necesites reemplazarlo. Para extraer el motor, desconecta los cables con cuidado, utilizando las pinzas para no dañarlos. Retira los tornillos que sujetan el motor a la base y saca el componente. Asegúrate de no dañar otros elementos cercanos durante este proceso. Instala el nuevo motor en su lugar, asegurándote de conectar los cables correctamente. Vuelve a colocar los tornillos que sostienen el motor, aplicando la fuerza suficiente para que quede bien fijado, pero sin pasarte para no dañar las roscas. Una vez hecho esto, coloca nuevamente la tapa de la base y atornilla todo en su sitio. Conecta la Thermomix a la corriente y enciéndela para verificar que todo funciona correctamente. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que el error 52 vuelva a aparecer, es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu Thermomix, como limpiar los componentes y asegurarte de que no haya obstrucciones en el motor. También evita sobrecargar el aparato con ingredientes que excedan su capacidad. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.